Buenas tardes. Muy bien, muy bien. De eso se trata, ¿no? De estar relajadas, relajados. Nos convoca la presentación del libro Análisis de la política en educación superior bajo el gobierno de AMLO, con 3 preguntas: cambio, continuidad o regresión. Para ello contamos con la presentación de 2 mujeres y además estudiantes. Eso es lo que le da particularidad a esta presentación. No siempre esto sucede. A mi derecha, quien va a iniciar es Noemí Vázquez Contreras, estudiante del 3er semestre de la maestría en desarrollo educativo de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Y después va a tocar el turno a Narda Contreras, estudiante del primer semestre de la licenciatura en Sociología de la Educación, también de nuestra casa de estudio. Esas son las 2 particularidades que hacen que esta presentación, no sé si ustedes han tenido la oportunidad en otros momentos de que sean mujeres las que lo presenten solamente y que sean estudiantes, porque siempre, bueno, son maestras de larga trayectoria académica, y en este evento lo van a hacer 2 estudiantes. Bien, después al término de su presentación vamos a tener la oportunidad de escuchar a los coordinadores del libro, al doctor Pedro Flores Crespo y el doctor César García. Una vez que ellos hagan la presentación, bueno, están aquí presentes 3 de los autores de algunos de los capítulos, y con ellos, bueno, podemos contar también con su participación los doctores Gustavo Mejía Pérez y José Luis González Callejas, y un tercer participante de los capítulos que está aquí presente es Jesús Francisco Galas Pontes. Bien, dicho esto, entonces, bueno, vamos a dar la palabra a la primera presentadora. Buenas tardes. Bienvenidos, agradezco a todos este momento, su presencia. Y antes de comenzar a compartirles mis comentarios sobre el texto, quiero precisamente agradecer este espacio que se nos abre a los estudiantes, este espacio en donde nos dan voz a los estudiantes y en donde el análisis que nosotros hacemos lo hacemos desde ese enfoque. ¿Cómo vemos y cómo vivimos este libro como estudiantes? Generalmente son espacios en donde son ocupados por personas de amplia trayectoria académica, y no está mal, también está bien, pero vamos a ver qué decimos ahora los estudiantes, ¿no? Creo que eso lo hace diferente, eso lo hace único esta presentación. Yo no había tenido la oportunidad de vivir alguna presentación en ese sentido, y me siento muy agradecida precisamente con la organización, no solamente de los coordinadores, sino también del maestro Héctor, que nos da esa posibilidad, nos da esa oportunidad de ver qué decimos los estudiantes desde nuestra propia realidad educativa, porque finalmente nosotros estamos en educación superior y finalmente nosotros también somos parte y vivimos esas políticas educativas. Entonces vamos a ver qué decimos ahora los estudiantes. Y bueno, para comenzar, análisis de la política en educación superior bajo el gobierno de AMLO. Pues el libro de entrada contiene tres conceptos detonadores, 3 conceptos que te invitan, de hecho, hasta preguntarte, ¿no? Cambio, continuidad o regresión. Entonces, ya desde entrada es un texto que te invita a la crítica, que te invita a la reflexión y que te dicen, ¿tú qué piensas? ¿Cambio, transformación o regresión? Entonces, cuando tú comienzas a pensar en ello, comienzas a dar una respuesta inmediata, pero cuando te sumerges en el texto, pues te va dando una serie de elementos que invitan al debate, que invitan a la crítica, que invitan a que no solamente se quede en dar una respuesta inmediata, sino una respuesta argumentada. Y es un texto muy interesante en ese sentido. Y bueno, voy a comenzar con decir cómo se encuentra de alguna manera configurado el libro, en qué se centra, y después voy a dar algunos elementos vinculados en el por qué leer este libro, ¿ok?
Entonces, este libro centra su atención en el cómo se está configurando la política educativa en la educación superior en el actual gobierno. Se cuestiona sobre si estamos en un momento adecuado de construir las condiciones reales y necesarias para poder sustentar la narrativa gubernamental de la gran transformación y si son tan radicales los diseños de políticas como para esperar este cambio de gran magnitud del cual se habla. El libro centra 4 puntos de análisis. Plantea en un primer punto a la política pública en educación superior desde una visión centrada en el curso de acción, surgido de los gobiernos democráticos electos y además para resolver los problemas que la sociedad está enfrentando. Ese es el primer punto de análisis. Existe otro punto de análisis que gira en torno a la narrativa gubernamental, que está apoyada de una retórica que aparentemente es distinta a la que hicieron los gobiernos pasados. Entonces existen algunas lecturas en donde se da esta narrativa gubernamental y nos invita a dejar atrás como conceptos como igualdad de oportunidades o mérito y abre paso a lo que se llama la inclusión y a los derechos para todos. En un tercer punto de análisis se aborda la política universitaria en el arranque del actual sexenio. Configura un marco normativo que finalmente es lo que le da estructura a las políticas públicas y además se hace necesario observar otros campos de análisis para saber si esta política está funcionando correctamente o no. Y bueno, en un último punto de análisis se habla de los procesos de gobierno, la acción de gobierno y las políticas públicas como instrumento para ello. Todo este análisis se hace por medio de la reflexión en 3 grandes e importantes temas. El primer tema, el financiamiento, la inclusión y la profesión docente. La inclusión es un concepto que permea a lo largo de todas las lecturas, por lo cual yo me voy a centrar en financiamiento y en profesión docente. El discurso que podemos observar en cuanto al financiamiento, esta narrativa va en torno al reducido margen financiamiento para sostener los deseos y creencias de las políticas del gobierno. Otro punto que abarcan o que se desarrolla es el incumplimiento en términos de asegurar el derecho a la educación. Y un tercer momento en esta promesa de igualdad y justicia en el subsidio público. Entonces, eso es en cuanto al financiamiento. Y nos lleva a plantearnos una pregunta en donde este diseño que se está dando de los programas de cambio, no sabemos si a medida que se están desarrollando y que se van corrigiendo conforme la marcha, no sabemos si en realidad esto va a asegurar o realmente va a mejorar las condiciones para su efectivo funcionamiento de las políticas. Entonces, en ese sentido, hay toda una serie de crítica, es todo un debate, una situación compleja que nos lleva también a pensar en esta parte de la profesión docente. ¿Qué pasa con el docente? Bueno, pues principalmente el valor de la formación del docente en el sentido de qué es lo que está pasando en las escuelas formadoras de docentes. Otro punto importante es la identificación de escenarios posibles e imposibles para mejorar este nivel educativo. El diseño institucional en el que operan las escuelas formadoras de maestros y algo importante, la profesionalización para la formación de formadores. Esto nos lleva también a pensar en las políticas de profesionalización. Y bueno, aquí hay una cuestión, y la gran ausente, nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, no sé, esta es una invitación, porque finalmente creo que el papel que juega nuestra Universidad Pedagógica Nacional también es importante, es una institución también de superior,
Y yo creo que aquí la invitación, ¿por qué no?, a los docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, de las otras universidades, a los coordinadores, una invitación a hacer la segunda versión del libro, en donde se incluya a la Universidad Pedagógica Nacional, porque también es una institución que trabaja fuertemente para lograr esa profesionalización docente de la que estamos hablando. Creo que nosotros también somos ejemplo, y yo decía, ¿y dónde está? Entonces creo que en ese sentido, yo decía, es la gran ausente, nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, ahora, voy a partir a decir, esto es en sí, a grosso modo, de lo que aborda los temas, los tópicos en torno a lo que gira el libro. Una estructura, es un libro, nos da mucha visión en los conceptos que se van abordando, pero ahora voy a decirles desde el punto de vista, ¿por qué leer este libro? ¿Qué encontramos nosotros como estudiantes en este libro? Bueno, en un primer momento nos invita a que los lectores formemos nuestros propios juicios sobre cuáles son y cuáles debieran ser los diversos argumentos que giran en torno a la configuración de la política educativa en la educación superior. El libro también maneja la parte histórica, y entonces en este sentido lo histórico, pues a nosotros nos da la posibilidad de reconstruir y explicar los cambios o ideas que se van dando y a comprender algunas concepciones con mayor precisión. Como el estudiante nos da mucha visión en ese sentido, creo que la parte histórica nos ayuda a comprender cómo se están configurando estas políticas educativas, cómo se están entendiendo, qué hay detrás de ese discurso, cómo se están dando, cómo se van de alguna manera, pues de alguna manera desarrollando en esos cursos de acción, cómo se van dirigiendo. Entonces creo que la parte histórica es muy importante y nos da mucha visión. Considero que como estudiantes, el libro nos invita a reflexionar sobre una realidad en la que nos encontramos inmersos. Formamos parte y estamos incluidos en estas políticas educativas, como yo se los mencionaba en un principio. También nos apoya a saber cómo ver la realidad en este marco de políticas existentes. ¿No? Es todo un reto ver cómo estamos viviendo y cómo se están dando esta realidad, y cómo nos vamos acercando a comprender las cuestiones que pone en juego cuando se toman decisiones en ese sentido de las políticas públicas. Es un libro destinado a obligarnos a reflexionar por sí mismos sobre la idea que estructuran el debate político. En muchas de las reflexiones que se plantean de fondo, nos invita a ser más conscientes. Esto nos coloca en una mejor posición para evaluar las interpretaciones y los argumentos que se forman con base a ellos. Y existen una serie de razonabilidades que nos invitan finalmente también en estos marcos conceptuales, tener referentes para analizar las políticas públicas, lo que hace posible agrupar actores de distintos niveles de gobierno. Nosotros en la maestría en desarrollo educativo trabajamos precisamente también las políticas curriculares. Y finalmente ahí pues vemos cómo los diferentes actores políticos y los actores van configurando e intervienen en estas políticas curriculares, y precisamente en este libro nos permite irnos dando cuenta de todos esos elementos que nosotros en el aula de clases, con la ayuda de nuestros profesores, vamos analizando y estamos inmersos en este proceso de formación que para nosotros es muy importante. Entonces en este libro ves cómo realmente están emergiendo en la realidad cuando nosotros también los abordamos desde un punto de vista teórico, y vemos cómo se va configurando y cómo vamos encontrando ese punto de encuentro entre lo teórico con lo que está pasando y lo que está sucediendo. Entonces creo que en ese punto de vista es muy enriquecedor. Podemos estar o no estar de acuerdo con alguno de los planteamientos. Entonces, eso es lo que hace rico el debate en el aula de clases. Que podemos no estar de acuerdo, pero podemos generar nuestros argumentos para debatir, para criticar y para poder construir
Entonces, desde ese punto de vista, creo que este espacio que se nos abre, no me dejarán mentir los compañeros, realmente nos da elementos para ese debate que se va haciendo en las universidades y que nos ayuda a pensar y a reflexionar. Y yo creo que por eso considero que este libro, además de que, no solamente porque es actual, sino además porque nos da esos elementos que pueden ser significativos para nuestro proceso de aprendizaje y de formación. Y bueno, para ir cerrando, sí quiero agradecer el espacio, pero especialmente esta oportunidad que se nos da, en este caso a la compañera Narda, que está aquí a mi lado, y quiero hacer precisamente un reconocimiento porque ella es alumna del primer semestre de la carrera de Sociología en Educación, y dar un espacio, estar en el primer semestre, pues habla del nivel de compromiso que se tiene, y estar en una mesa y compartir una mesa con las personas, no solamente nuestros maestros, sino con los coordinadores y todos los que escribieron este libro. Es un orgullo, y además sigue estando en el primer semestre, que eso es a lo que nos invita, ¿no? A formar parte de esas críticas, de esas reflexiones, y ahí es en donde realmente nosotras como mujeres tenemos que ocupar esos espacios en el debate, en la crítica constructiva y no para destruir. Entonces, en este sentido, no solamente como compañera de estar del primer semestre hago un reconocimiento, sino también en el sentido de que somos mujeres y que estamos aquí para apoyarnos, para reflexionar, para criticar y para no destruirnos. Entonces, es un reconocimiento también a mi compañera, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Las mujeres unirnos, pero unirnos en estos espacios, tomar estos espacios que se nos están abriendo, que se nos están dando en esa oportunidad, y que eso tenemos que hacer, ¿no? Sumar esfuerzos, criticar, reflexionar y construir. Si queremos transformar el lema de nuestra universidad, precisamente es una frase de Paulo Freire: educar para transformar. Y creo que es una frase que nos invita y nos involucra, y que tiene un fuerte peso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, por eso el reconocimiento y el apoyo también a mi compañera, que está en el primer semestre. A mí me sorprende, realmente me sorprende, y quiero reconocerlo por ello. Y agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí. Gracias. Muy bien, agradecemos a la presentación que hace el texto a la compañera Noemí, y vamos a dar la palabra efectivamente a la compañera Narda. Muchas gracias. De nuevo agradecer por la invitación al maestro Héctor, por permitirnos, como mencionaba la compañera Noemí, el estar aquí compartiendo estas áreas académicas, y como lo mencionaban hace un momento, estas áreas académicas muchas veces están cerradas a ciertos académicos, a ciertas personas que ya han tenido una trayectoria académica. Entonces creo que es un paso muy importante hacer esta invitación a las y los estudiantes para que podamos estar aquí y podamos compartir también nuestras perspectivas acerca de los diferentes textos, ¿no? Creo que el hecho de abrirse y de poder darse a la tarea de escuchar también lo que pensamos o cómo interpretamos los textos, o también dar una crítica a lo mejor a los autores, o dar ideas para poder seguir construyendo conocimiento, me parece pues muy bueno. Creo que es por lo que nos interesamos en la academia, ¿no? Para seguir renovándonos, para seguir construyendo nuevas cosas. Y bueno, de nuevo agradecer por permitirme estar el día de hoy aquí. Igual nada más hacer énfasis también en lo que mencionaba la compañera Noemí, que también, si bien estos espacios se abren solamente a ciertos académicos, también son pocos los espacios que se abren hacia las mujeres, ¿no? También sabemos que muchas veces los académicos son hombres, y que poco a poco también nosotras como mujeres vamos abriendo este paso para seguir también produciendo conocimiento desde nuestro contexto, que también es relevante. Y bueno, ya sin más preámbulo, voy a entrar de lleno a lo que es la parte del texto.
Y bueno, este texto que se presenta el día de hoy, coordinado por el doctor Pedro Flores Crespo y el doctor César García, reúne a varios autores y autoras especialistas en el tema de la educación. Esto igual me parece importante destacarlo porque en muchas ocasiones en textos que son coordinados se deja de lado la presencia de varios autores y a lo mejor solo se pone énfasis en los coordinadores. Entonces creo que también es importante decir que estos autores, que si bien el trabajo de los coordinadores es sumamente importante y que es como tal relevante para que se puedan llevar a cabo este tipo de textos, también la presencia de los autores a veces queda invisibilizada. Entonces, importante destacar esto. Como tal, el libro pone énfasis en las problemáticas que existen en torno al sistema educativo, poniendo justo el punto o la mira en lo que es la educación superior, que en la parte del contexto temporal se sitúa en la llamada cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, sin dejar de lado esta parte del contexto histórico de los sexenios anteriores de Andrés Manuel López Obrador. O sea, no podemos como tal basarnos solamente en el sexenio de AMLO sin tener el contexto histórico de qué fue lo que pasó en sexenios anteriores. Entonces, eso también me parece relevante. Como ya mencionaban el título del texto, análisis de la política en educación bajo el gobierno de AMLO, cambio, continuidad o regresión, nos da justo un contexto sobre estas promesas o estos como tal compromisos que hace AMLO como presidente y también las personas que lo acompañan con su gabinete y cómo a partir de estas promesas, de estos compromisos que se hacen, si bien no ha terminado el sexenio de AMLO, a estos 3 años nos han servido para saber si sí se ha avanzado en materia educativa o si realmente es parte de lo que ya hemos visto en sexenios anteriores. Y bueno, también como ya se mencionó, el texto está dividido en diferentes capítulos, son 8 capítulos que nos hablan de diferentes temas que tienen que ver con el financiamiento, con la práctica docente. Algo que también me pareció interesante fue la parte de los estudiantes. Justo como lo mencionábamos hace un momento, también el texto toma en cuenta cuáles van a ser las, ¿cómo decirlo? Como la parte de las características de los estudiantes que ingresan a media superior, que muchas veces no se toma en cuenta, que solamente le damos el peso al financiamiento, pero el texto también lo toma en cuenta, ¿no? Y cómo es que esta parte de los estudiantes ha ido modificándose y no son los mismos estudiantes que entran a media superior en este sexenio que los que entraban a lo mejor en los años 90. Cada uno de los temas expuestos nos da un panorama social, político, económico, cultural y hasta espacial de lo que es la educación superior. Esta parte del contexto no solamente es útil para las personas interesadas en temas educativos, como las personas de pedagogía, personas de administración educativa, sociología de la educación, sino también para las personas que pertenecemos a cualquier institución de educación superior, ya sea en plan de estudiante, de docente, de administrativo, porque los problemas que existen en la media superior no nada más tienen que ver con la academia, sino tienen que ver con todo este contexto. También, justo, no nada más es quedarnos en el interés de académicos o estudiantes que abordan temas sociales o temas humanos, sino que también las personas dedicadas a lo mejor a estas ciencias naturales también pueden acercarse a ese texto y entender las problemáticas que atañen en este sector. Ahora siguiendo de lleno al texto, como ya lo mencionaba igual la compañera Noemí, vienen varios ejes centrales. Uno de ellos es la parte del financiamiento en la educación superior. Es un tema que se va a estar tocando en cada uno de los artículos del texto, abordado de diferente manera, pero de alguna u otra manera el punto está presente. De los subtemas que se pueden rescatar son las limitaciones estructurales en las finanzas públicas que existen en nuestro país, las políticas gubernamentales que se van a estar dando en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y cómo se intentan cambiar teniendo en cuenta los gobiernos anteriores, cómo es que el PIB y el PEF va destinado a la educación en diversos sectores y los recursos necesarios que van a ser muy diferentes a los recursos que se otorgan. Es decir, que los recursos que necesitaría la educación superior son
bajísimos en comparación de los que realmente se dan. Perdón, al revés. Los recursos otorgados a la educación superior son bajos en comparación de los que necesitan. Entonces, esto se ve en la afectación de cómo se van a llevar a cabo las clases, de cómo van a estar capacitándose los docentes, de la infraestructura de las mismas como tal instituciones. También otro eje central que me pareció importante destacar fue el derecho a la educación. Si bien sabemos que con este gobierno se ha cambiado este artículo constitucional en donde se dice que ahora las personas también tenemos este derecho a llegar a la educación superior, realmente esta parte de la educación es para todos, no es para todos, sí está llegando a todos como se quiera hacer. Como lo mencionaba, las reformas al artículo 3 se han llevado a cabo durante varios sexenios y este artículo 3 ha cambiado bastante en los últimos años. Esta última reforma de 2019 de tener la educación para todos y que se dé de manera laica, gratuita y que se otorga a partir del Estado, pues es algo que no se ve. O sea, vemos las buenas intenciones a lo mejor del gobierno, pero no basta con tener buenas intenciones si no se da como tal un cambio. La accesibilidad a la educación superior en cuanto a los planteles, a los recursos, a los estudiantes, ya que a lo mejor, a lo mejor hay muchísimas instituciones de educación superior a lo largo del país. Sin embargo, los estudiantes que vamos a ellas somos sumamente diferentes. No somos lo mismo a lo mejor los estudiantes que estamos en la UPN de la unidad Ajusco que a lo mejor los estudiantes que acuden a normales rurales. O poniéndolo a lo mejor también en el contexto del Distrito Federal, no es lo mismo los estudiantes que acuden a la Universidad Nacional Autónoma de México que los que acuden a las universidades que tienen que ver con este nuevo proyecto de Universidades del Bienestar Benito Juárez. Entonces, también es características diferentes y cómo se les está otorgando esta educación, cómo vamos a tener la infraestructura, los recursos, y algo que toca el texto en los diferentes artículos es esto. También la parte de la deserción académica, sí, es muy bonito que a lo mejor tengamos oportunidades para poder seguir estudiando, pero también como tal, qué contexto vamos a tener para que logramos seguir estudiando, ¿no? En esta parte también de las características de los estudiantes, muchos tenemos que trabajar, muchos a lo mejor tenemos que, en esta parte de los roles de género que siguen tan fuertes, tenemos que cumplir con ciertas tareas del hogar, entonces no se puede dar esta educación digna. Y bueno, también justo hacer un planteamiento sobre si se está cumpliendo o no este artículo 3 y estas modificaciones que se están haciendo. Y por último, el tema que voy a tocar del texto es sobre los nuevos proyectos de educación terciaria y cuáles van a ser sus objetivos y sus alcances. Como cuál, bueno, la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, como ya se mencionaba, que es un proyecto que intenta llegar a las personas con alto grado de marginación a nivel nacional, pero realmente no se está cumpliendo con el objetivo. No hay personas inscritas, no hay recursos, no hay docentes y que es algo preocupante. Las universidades tecnológicas, con qué fines se están haciendo, a quiénes están llegando, y las universidades interculturales, en qué regiones se están dando estas universidades y si cumplen con el contexto en donde se están llevando a cabo. A manera de conclusión, pues justo el texto que nos reúne el día de hoy nos invita a hacer una crítica a la vez que profundiza en las problemáticas educativas de nuestro país. También nos invita a ser conscientes del panorama actual de la educación, basándonos en lo que es la educación superior, y que a pesar de las buenas intenciones que los gobiernos y las políticas públicas realizadas por los gobernantes en turno, estas no bastan para transformar la realidad de las personas que aspiran a estudiar la educación superior. Los que ya están más dentro de las instituciones, ya sea como alumnos, docentes, académicos, planta administrativa, es importante que sigamos criticando esta parte de la educación superior, y también a la vez que estamos criticando esta educación superior, tratar de combatir las problemáticas que se manifiestan, no con buenas intenciones, sino con una praxis comprometida con la sociedad.
Si bien la cuarta transformación se nos presentó justo como un verdadero cambio, o sea, hasta el eslogan que manejaba Andrés Manuel López Obrador era como el cambio verdadero, podemos ver que muchas veces no se está llevando a cabo, ¿no? Y que justo en varios sectores, como es el sector educativo, se está quedando corto. Y también es relevante seguir demandando y cuestionando la manera en que se dan esas transiciones y en beneficio de quienes se están dando, porque muchas veces los beneficiados siguen siendo los mismos y no llega al grueso de la población. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Bien. Pero ahora, ¿quiénes son nuestras presentadoras? Noemí Mayra Vázquez Contreras estudió en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, es egresada de la licenciatura en Administración Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, se ha desempeñado como profesora de educación básica y directora técnica en educación primaria. Actualmente estudia la maestría en desarrollo educativo en la Universidad Pedagógica Nacional en la línea de formación política educativa. Su línea de investigación en la maestría es la práctica docente en la política educativa de la nueva escuela mexicana. ¿Quién es Narda Contreras? Como ya dijimos, es estudiante del primer semestre de la licenciatura de la educación en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, licenciatura en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras por la UNAM, trabajó en el anteproyecto de tesis Relación Sociedad-Naturaleza en la geografía tradicional y en las aportaciones a la geografía marxista. Ha participado en prácticas de campo en estados de la República, en diferentes estados de la República en ámbitos sociales, culturales, económicos y de riesgo. Participación en simposios de enseñanza de la geografía en León, Guanajuato 2015, en Tasco 2017. Participación en Congreso Nacional de Geografía en Monterrey 2014 y en San Luis Potosí en 2016. Participación en el Seminario Dominación y Violencia en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el Instituto de Investigaciones por la UNAM. Su experiencia es que trabajó en CONAMAR, en la práctica de docencia, ciencias sociales, geografía, historia cívica, ética a nivel básico y media superior, en planeación y ejecución de clases y evaluación de los alumnos, y de 2018 a 2019 en el Instituto de Investigaciones Económicas por la UNAM, realizando el servicio social en laboratorios de empresas transnacionales. Bien, ya no voy a continuar para que veamos que siendo estudiantes tienen también toda una trayectoria formativa y trayectoria en la práctica educativa. Bien, ahora bien, tenemos la oportunidad de participar uno de los coordinadores, el doctor César García García, no sin antes decirle que el texto está aquí a la venta. Bien, le damos la palabra entonces al doctor. Sí, gracias. Bueno, yo también quiero expresar mi reconocimiento a Narda y a Noemí por la lectura que hicieron de libros, una lectura bastante minuciosa, y también hacerles un agradecimiento público a los autores, varios de ellos que están aquí con nosotros. Cuando finalmente nosotros estábamos en la parte final del libro, tanto Pedro como yo tuvimos la intención de mandar el libro a determinados colegas para que finalmente nos dieran la retroalimentación. Y bueno, esto lo comento porque finalmente permitió la maduración del libro, digamos, metafóricamente hablando, es algo que en algún momento también planteó Eduardo Ibarra, en el sentido de mandar el libro a la sociedad y de regreso para que existiera una especie de retroalimentación. Entonces, bueno, esa invitación a la lectura, ese agradecimiento a los autores, se encuentra en las primeras páginas del libro. Y bueno, también quisiera comentar en relación a este texto que
el texto no es un análisis del personalismo del titular del Ejecutivo, sino que es un análisis de los procesos de deliberación pública, y en ese sentido es académicamente pertinente y necesario para el tiempo que estamos viviendo. Digamos que esto es importante también decirlo y también comentar cómo es que nació el libro. La idea del libro aparece organizada y sistematizada prácticamente en julio del 2019, en donde empezábamos a advertir determinados colegas una serie de cambios que se estaban dando prácticamente en la medida en que se hizo el cambio de gobierno. Chequen ustedes cómo en el 12 de diciembre del 2018 aparece esta propuesta de reforma educativa y modificación al artículo 3º constitucional, que en 2019 finalmente acaba aprobándose, pero que aparecen como una serie de decisiones de gobierno que le dan un nuevo rumbo a la educación superior. Y en esta primera decisión o deliberación del gobierno, que está enmarcado por la reforma educativa y la modificación al artículo 3º, también aparecen una serie de errores que finalmente no eran errores o equívocos. Hablamos de cuestiones como el error técnico de la reducción del financiamiento a las universidades o el error técnico de la desaparición de la autonomía universitaria. Por mencionar solamente un ejemplo, pero que se iban a sumar a otros más, por ejemplo, la narrativa o la retórica gubernamental, como lo exponía Noemí, en el sentido de que el discurso de igualdad de oportunidades y el mérito empezaba a ser atacado, y entonces empezaba a enarbolarse un discurso distinto como el derecho a la educación y el tema de la equidad, ¿no? Ahí aparecía con mucha fuerza este discurso que se iba, insisto, sumando a otros elementos que teníamos que considerar y que teníamos que pensar y llevar a cabo en esto que ustedes están viendo como el libro que analiza precisamente las políticas universitarias. Cuando nosotros pensamos el libro, les decía que fue en julio del 2019, y bueno, ya da a luz precisamente en este año, en 2021, pero evidentemente también tenemos varios retos, ¿no? Y uno de ellos, y de los más grandes, es, bueno, ya finalmente se hizo un análisis de lo que pensábamos que iba a suceder en el campo de la educación superior, pero prácticamente ahorita estamos a mitad del camino y hay muchas preguntas que quedan en el aire con respecto a qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que falta analizar. Entonces, del 2018 al 2021 prácticamente tenemos casi 3 años de cambios en el sistema de educación superior. Tenemos un fenómeno que nos afectó a todos, como tiene que ver el fenómeno, el problema de la pandemia o del COVID-19, y tenemos de manera transversal una serie de declaraciones por parte del titular del Ejecutivo en relación al sistema de educación superior, pero que no es tan buena o tan positiva. Entonces, en este contexto que estamos viviendo, en un contexto también de polarización, ¿qué es lo que nosotros también tenemos que hacer como académicos? Digamos, esas son como algunas preguntas o algunas reflexiones que queremos también poner en la mesa. Bien. Le damos tu turno al doctor Pedro Flores Crespo. Bien, bueno, pues 3 cosas. Primero, lo primero, agradecer, ¿no? Héctor, muchas gracias por la motivación para hacer este foro. Narda, Noemí, excelente, inteligente lectura, sin duda. Creo que si ustedes son estudiantes y ya leen de esta manera, tienen estas interpretaciones de los textos, pues hay un futuro esperanzador. Entonces, muchas felicidades, gracias. Gracias a todos los que están aquí, a los que nos reciben, a José María Díaz, que está allá atrás, que nos permitió estar aquí, a los que hicieron la vacuna, que nos permitió salir,
estar aquí. Para muchos son las primeras actividades ya así, y eso creo que hay que celebrarlo. A mi familia, a mi mentor que está aquí, a la Núñez, al editor, ¿no? Que Sergio estuvo detrás de la confección de este texto y costó muchísimo trabajo, tú lo sabes, sacarlo en pandemia. Si hacer un libro en pandemia es difícil, difundirlo, venderlos, pues está siendo más difícil, pero qué bueno que estemos aquí. A los amigos, colegas, que sin ellos pues no se podría hacer una obra colectiva como esta. Entonces, muchas gracias a todos. Segundo, reacciones de los comentarios, creo que es muy importante. Ya César lo dijo, el libro empieza con un seminario interinstitucional pensando los problemas universitarios desde una óptica de los jóvenes. Por eso ven gente joven con gente más de trayectoria en los autores. Pero después el texto toma un giro hacia qué estaba haciendo el gobierno entrante en materia educativa, en educación superior. Así lo establecimos en esos seminarios donde nos reuníamos en la UNAM, con Paco Palaz, con incluso Gustavo, José Luis, Angélica Buendía, Ana Pérez, Roberto Rodríguez, Alejandro Canales, muchos colegas que estuvieron de cerca y que también escribieron sus capítulos, Alejandro Márquez, de los principales economistas de la educación en México, y tomó ese tono. Es un análisis preliminar de las condiciones, como bien dijo César, de qué estaba haciendo el gobierno que se decía guía de la Cuarta Transformación, y la pregunta era si eran tan imaginativas esas ideas para hablar de una Cuarta Transformación. Y la respuesta está en el libro. Hay otros estudios que hay que hacer, como bien dice César, para ver si eso dio resultado o no, y eso les toca pues a la comunidad académica. La lectura es sumamente inteligente de las dos estudiantes, de las dos colegas. En primera, porque Narda lo dice bien, no bastan las buenas intenciones. El sistema educativo está lleno de buenas intenciones, de buenas voluntades, de buenas ideas. Se habla de la equidad, de la justicia, y no se concreta. Y eso es una tarea para los jóvenes. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Porque la realidad es compleja, es contradictoria, y entonces ustedes tendrán que ver por qué es tan contradictoria la práctica y la realidad que no nos deja realizar esos ideales. Y otra cosa que disfruté mucho de la lectura, de la interpretación de Noemí, que me deja tranquilo, es que dices que permite formar juicios propios. Y esto en verdad que era una cosa que a mí en lo particular me preocupaba del libro. ¿Por qué? Paso al tercer punto, que es una reflexión. Hacer estudio de políticas en ambientes divididos y de polarización social es muy difícil. ¿Por qué? Porque el objeto de las políticas es el actuar de los gobiernos democráticamente electos. Y uno como académico tiene una posición y un juicio. Y hacer eso en ambientes divididos es complejo. Y entonces, lo que tendríamos que hacer los académicos, y lo que yo me llevo ya como autorreflexión propia, es ser más rigurosos, cuidar el lenguaje. Ante la tergiversación, hay que buscar la verdad. Ante la descalificación, hay que hacer razonamiento. Ante el maniqueo, hay que buscar el matiz. Esos son los códigos académicos. Y los códigos políticos caminan otros caminos. Pero me parece que esto es una lección a partir de los comentarios de mis colegas, que hay que seguir pensando y que hay que seguir desarrollando dentro del campo del análisis de la política educativa. Muchísimas gracias a todos. Con esto cierro y le paso la palabra a Héctor por si los colegas o el público quisiera hacer alguna pregunta o intervención. Gracias, maestro Flores Crespo. Y bien, si alguno de los autores aquí presentes desea participar o el público, aprovechen, están los coordinadores, destrócenlo, porque después uno hace juicios sobre el texto y no lo tiene enfrente
y este es un buen momento de dialogar con ellos. Sabemos que es una invitación a la lectura, pero a partir de las exposiciones de las compañeras y de los propios coordinadores, bueno, nos da una idea sobre el texto y por eso se abre la invitación a la lectura, adquiriéndolo, pero también, aunque ya el maestro César amplió o habló sobre qué es lo que hay detrás del texto, que eso es lo más importante, porque uno ve el texto concluido, pero qué es lo que hay detrás del texto que conocemos o que vamos a leer. Entonces, esa es la buena oportunidad de platicar con ellos. Gracias. Buenas tardes. Soy Jesús Galás y en primer lugar, yo también sigo este adagio de lo primero, ¿no? Les agradezco a los organizadores del foro, a las presentadoras, les agradezco particularmente y aprecio particularmente sus comentarios, y a los coordinadores del libro por habernos invitado, a mi coautor Jorge Martínez Stack y a un servidor, a reflexionar sobre la profesión académica en este periodo. Yo quisiera simplemente comentar que este texto, como ustedes lo señalaron, fue escrito alrededor de la segunda mitad del 18, ¿no? Del 19. La verdad es que había muy pocos elementos y todos, por ejemplo, nosotros tenemos unas notas al pie de página en las que todavía no está la ley. Se habla de que se está trabajando la Ley General de Educación, se habla de una futura ley de educación superior, de manera que fue un ejercicio prospectivo que a nosotros nos resultó muy interesante. Yo me gustaría señalar un punto. El personal académico en educación superior es un actor clave. Es uno de los dos focos, desde mi punto de vista, de la educación superior. Y una de las cosas que a nosotros nos parecía muy importante era tratar de rescatar también la responsabilidad que tiene el personal académico para entrar en un proceso de cambio. O sea, a mí me parece muy peligroso que el personal académico asuma una postura de todo va a depender de las políticas que se ejerzan sobre nosotros y a pesar de nosotros. Hay políticas que lamentablemente siguen estando vigentes, con las cuales que nos parecen a nosotros que han llevado a una situación no muy productiva al personal académico. Por ejemplo, la enorme estratificación del personal académico en su conjunto. Tenemos casi castas dentro de la profesión académica. El personal de asignatura, el personal de tiempo completo, el personal investigador SNI, el personal administrativo académico. Y hay allí un mundo que requiere ser reestructurado. Pero nos parece a nosotros que en ese esfuerzo de reestructuración los académicos tenemos que asumir un papel más activo. Y hasta estos momentos, más que actores, hemos sido sujetos en el sentido de que nos mandan por acá, nos mandan por allá. Y en ese sentido, uno de los grandes retos que nosotros quisimos explicitar, tal vez con la esperanza de que de alguna manera se reconozca como reto y que los diferentes actores, no solamente los académicos, también las autoridades universitarias y también las autoridades institucionales lo reconozcan y que se comiencen a preocupar de una manera más genuina por las condiciones de trabajo del personal académico, que realmente es fundamental para el desarrollo y progreso y la calidad de la educación superior en México. Yo les agradezco de nueva cuenta la invitación.
en los seminarios en los que participamos, aprendí mucho, me dio mucho gusto y también aprendí de la retroalimentación que nos proporcionaron en esos seminarios. Entonces, muchas gracias y ojalá y que el texto en su conjunto sea motivo, como decía una de nuestras presentadoras, que sea motivo, o las dos, que sea motivo de crítica, que sea motivo de que se constituya en un pretexto para reflexionar sobre nuestra realidad. Muchas gracias. Gustavo y José Luis González, autores de un capítulo de las Universidades del Bienestar en Benito Juárez. Bueno, primero, como igual, las gracias. Ha sido una experiencia muy bonita. Solamente nos vimos un par de veces, pero para personas como José Luis y yo, que somos jóvenes investigadores, trabajar con Jesús, trabajar con Alejandro Márquez, recibir sus comentarios, fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora, novedosa. Salimos muy motivados. Hacíamos cuentas que hace un par de años íbamos al Metrobús, después del seminario en el ISUE, y estábamos como muy satisfechos, pero también muy contentos de la experiencia. De repente, las personas que hemos picado piedra como yo, que he trabajado en muchas escuelas, he sido profesor de asignatura durante mucho tiempo, he trabajado en escuelas pequeñas, grandes, medianas, de paga, públicas, y de repente cuando uno tiene esas experiencias, como que pierde un poco la esperanza en lo que puede hacerse desde la academia. Y este tipo de ejercicios, en particular a mí, me restituyen esa esperanza de lo que se puede hacer. Entonces, en primera instancia, muchas gracias a Pedro, a César. Ha sido una experiencia como muy, muy bonita. Otra cosa que ya comentaron, y creo que Pedro mencionó algo que me parece muy pertinente. En tiempos de polarización es muy fácil desacreditar a las personas que no piensan como nosotros. Y recuerdo muy bien que en el seminario, Alejandro Márquez, cuando presentamos nuestro trabajo sobre las universidades Benito Juárez, nos hacía mucho énfasis en eso. Sean cuidadosos en la forma como expresan sus ideas. Que no caigan en estos maniqueísmos, que sean claras, que sean explícitas sus posturas, que permitan la crítica, como comentaban las compañeras. Eso me parece como bien interesante y un aprendizaje que seguimos ejerciendo ahora, que seguimos trabajando en nuevas publicaciones que estoy trabajando con José Luis. La otra cosa es lo que comentaba César. El trabajo en particular de analizar la Universidad Benito Juárez durante ese periodo fue como muy complicado, particularmente José Luis tocó esa parte, porque se habla de políticas públicas como si fuera un ente estático, pero no es así, son entes dinámicos, y particularmente ese estaba surgiendo apenas. De hecho, ni siquiera se habían abierto todos los campos, ¿no? Iban poco a poquito, y no había información disponible. Si ustedes recuerdan, originalmente las universidades Benito Juárez estaban como anexadas al CREFAL. Ahí hubo un problema que no sé si alguien ha analizado, pero sería muy interesante analizar porque no sabemos exactamente qué pasó. Incluso la gente de CREFAL me parece que no sabe qué pasó ahí. Pero había poca información disponible. Muchas de nuestras fuentes eran periódicos, tweets que habían hecho, por ejemplo, gente de Animal Político, las mismas conferencias del presidente y de la encargada de los Benito Juárez. Entonces era una cosa muy complicada porque conforme íbamos investigando, de repente iban cambiando los objetivos. Pongo un ejemplo. Al inicio, el proyecto de entrada una licenciatura en educación física, no es broma, es completamente. Al inicio, el proyecto de licenciatura. ¿Sí? Esa licenciatura desapareció, por decir un ejemplo. Y así eran otras cosas. Entonces, fue un ejercicio muy complicado porque era eso. Era tratar de analizar algo que no terminaba de cuajar, que se iba desarrollando, y con poco acceso a la información. Antes de que saliera este libro, salieron 2 publicaciones que coincidieron mucho con la evaluación que nosotros hicimos en 2019. El de Coneval, la evaluación de Coneval de las Universidades Benito Juárez, y el estudio de Mexicanos contra la Corrupción. Y algo que coincidimos con lo que comentaban estos 2 estudios es que no teníamos acceso a la información, ¿no? Queremos saber qué pasa con las Benito Juárez, pero no había acceso. Incluso ahora, si ustedes entran a la página de Benito Juárez, solo hay datos generales que incluso ya nos pueden decir un poco cómo va caminando este proyecto. Les sugiero que le echen un vistazo para que vean las disparidades, por ejemplo, que hay en la matrícula.
Hay lugares en que la matrícula es de 10 personas, ¿no? Hay campus que, por ejemplo, en Texcoco tienen 25 profesores, pero hay otros que tienen 2. Entonces, eso fue una cosa complicada y sería interesante, como decía César, darle continuidad al estudio de este caso en particular. Y más después de la pandemia. Ya desde antes de la pandemia había dificultades para que los estudiantes tuvieran un espacio fijo donde ir. No quiero saber qué está pasando ahorita, ¿no? Entonces, ha sido como muy complicado. Y ya, recupero un poco lo que preguntaba Miriam, ¿dónde está la UPN? A mí me parece que, sí, por eso lo digo. Yo tampoco tenía idea de qué era o qué tan importante era la UPN hasta que comencé a trabajar en ella hace 2 años. Para empezar, no sé si las personas que están fuera del UPN tienen conciencia de ello, pero es la verdadera universidad nacional. Tiene campi en todos los estados de la República y a veces más de uno. Entonces, eso es algo que yo no sabía hasta que empecé a trabajar ahí y que en general no se sabe. Otra cosa que me parece muy interesante es que la UPN puede dividirse, si quiere ver así, en 2. Las personas de Ajusco, que tienen un perfil muy particular, y el otro perfil que es la principal matrícula de la UPN, que son profesores en servicio. Muchas profesoras, hablando de mujeres. Y no se preocupen, José Luis y yo estamos trabajando un texto sobre las estudiantes de licenciatura en educación preescolar en tiempos de pandemia, ese es uno, y otro con colegas de la Universidad 097 sobre movilidad social de estudiantes de educación preescolar. Así que bueno, muchas gracias. Bien, no sé si alguien más desea participar. A ver. Si gusta presentarse. Si gusta presentarse. Me llamo José Muñoz Plestino, soy del tercer semestre de Sociología de la Educación y estoy aquí agradecido con por la gratificante invitación. Es sumamente hermoso ver rostros a pesar de que tengamos estas mascarillas que vislumbran y que quitan la acción facial de cada uno de nosotros, pero es hermoso poder estar aquí y congratularnos. Muchas felicidades a las colegas por este gran trabajo. Es un texto que, como lo mencionan, es también de gran importancia para nosotros, porque también nosotros estamos construyendo nuestras ideas a base de ustedes. Ustedes nos están arreando esta tierra para que nosotros sigamos sembrando esta gran paciencia, este gran entusiasmo por generar un cambio en política educativa y efectivamente hacer conciencia a toda la sociedad en la cual nosotros nos vemos inmersos en movilidad, de que sepan que no se encuentran solos, que también hay alternativas. Y algo que me ha llamado muchísimo la atención es las diferentes estratificaciones que también se tienen en el proceso educativo. Nosotros venimos, y están aquí presentes también mis hermanos, venimos de Valle de Chalco, Solidaridad en Estado de México. Y esto también ha repercutido, y creo yo también conscientemente que es una crítica muy, muy correspondida hacia las políticas que también se llevan a cabo en el Estado de México, que también se nos ha discriminado de cierta manera esta movilidad que nosotros tenemos al poder estar del otro lado, por decirlo de alguna manera, en la Ciudad de México, y se nos llama incluso como los foráneos. Entonces, es de suma importancia este gran trabajo, y me gustaría también decir unas palabras que el gran maestro Paulo Freire también ha mencionado, y lo encontramos aquí en la importancia de leer y el proceso de la libertad. Exactamente, 49, lo cito. Estudiar seriamente un texto es estudiar el estudio de quien estudiando lo escribió. Es el condicionamiento histórico sociológico del conocimiento. Es buscar las relaciones entre el contenido en estudio, gracias,
y otras dimensiones afines del conocimiento. Estudiar es una forma de reinventar, de recrear, de reescribir, tarea de sujeto y no de objeto. De esta manera, no es posible para quien estudia en esa perspectiva alinearse con el texto, renunciando así a su actitud crítica frente a él. Entonces, les invito muchísimo a que puedan también darle una gran leída al gran maestro Freire. Y como dice nuestro lema, y lo han mencionado, que la UPN también sea un foco importante, porque lo ha sido en el proceso del crecimiento en la docencia. Que sea esta nuestra ímpetu de seguir transformando a través de la educación y que la educación siga transformando este conocimiento y que genere esta chispa, como lo dice Lenin, la chispa que alborota todo en una sociedad en donde debe de ser justo y donde la educación debe de prevalecer en nuestras ideas, en nuestras libertades ante todos. Muchas gracias. Gracias a la participación del compañero estudiante. No sé si otro de los que esté ahí quiere participar el compañero. ¿Gusta usted presentarse, por favor? Claro, buenas tardes. Yo soy estudiante de la maestría en desarrollo educativo, igual de la línea política, y dos cosas. Una es agradecer a los autores, coordinadores y presentadoras por esa oportunidad que se le da a los estudiantes, porque siempre hemos visto que los grandes investigadores son comentados por otros grandes investigadores y se pierde esa retroalimentación de quién es el que consume esas ideas para recrear nuevas ideas. Entonces, en ese aspecto, quiero agradecerles y que es un buen proyecto en el que están haciendo y que se siga adelante, esa parte. El segundo punto es, creo que lo que comentaron las compañeras abre la curiosidad sobre saber qué elementos tiene el libro. Entonces, tiene que ser leído. Y créanme que de parte de la maestría en desarrollo, este texto, como muchos de otros autores que están aquí, será leído y reflexionado. Gracias por sus aportaciones. Gracias al compañero Luciano. Invitamos a quienes más deseen participar. Allá, al fondo. También se presenta, por favor. Hola, buenas tardes. Me llamo Jared Muñoz Celestino. Actualmente estudio el 5º semestre de la licenciatura en Sociología de la Educación en la Universidad Pedagógica Nacional, turno matutino. A lo largo del trayecto que he escuchado cada una de sus palabras, es importante también reconstruirnos nosotros para reconstruir a una sociedad. Desgraciadamente, nosotros tenemos un pensamiento eurocentrista en la cual nosotros agarramos diferentes continuidades y esto nos lleva a las normas políticas. Las políticas que se van ejerciendo a lo largo de un contexto histórico, queda claro que necesitamos nuevamente reconstruirnos, pero también reconstruirnos en el aula. Y la interrogante aquí es, ¿qué pasará después de ingresar nuevamente a estas instituciones en las cuales algunos alumnos, algunos compañeros solamente han sido tangibles de una computadora, de un teléfono celular, y que desgraciadamente todas se mantienen aisladas? Y aislado lo quiero decir que no encuentras esa personalidad, esa cara, están pagadas todas las cámaras. Entonces, tal y como lo citó mi hermano, es importante reconstruirnos también nosotros para poder reconstruir a los que vienen atrás. Otra de las problemáticas que tenemos son las desigualdades. La desigualdad que existe en el Estado de México y en este caso en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad son nefastas. Te das cuenta que una educación existe y que solo existen bandas, existen robos, existen infinidad de situaciones.
Entonces agradezco también al maestro Héctor por la invitación y que aquí estamos intentando transformar nuevamente nuestra educación y nuestros compañeros. Gracias. Sin leer el texto, a partir de las presentaciones y de las intervenciones de los coordinadores y uno de los que escribe, dos de los que escriben los capítulos, permite la reflexión. Esto quiere decir que el texto verdaderamente abre el debate, como lo han hecho ya algunos de ustedes, a partir de la reflexión del mismo. Entonces seguimos invitando a ustedes a que sigan, a que participen. ¿Alguien más? Estamos esperando la siguiente edición. A ver, allá va a participar una compañera. ¿Se presenta, por favor? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica y soy compositora. Me invitaron hoy, pero se me hace muy interesante lo que están hablando y considero que como escucho a los muchachos que están allá y digo, creo que es demasiado importante como situarnos en la realidad, ¿no? O sea, en la realidad que vivimos los jóvenes. No cualquier persona puede llegar a estudiar la universidad, ¿no? O sea, creo que también el problema sería aquí como, ¿cómo podemos hacer que los jóvenes tengan la posibilidad de llegar a estudiar la universidad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que con esta educación que tenemos en México, o sea, con tantos problemas de salud mental, en donde hay tantas familias disfuncionales, puedan llegar los jóvenes a estudiar la universidad, ¿no? ¿De qué se trata? Para mí, no sé, creo que serviría muchísimo más una clase de salud mental en vez de educación física, ¿no? Creo muchas veces, en donde podamos desarrollarnos un poco más y a pesar de que de la manera de crecer de los jóvenes sea en una sociedad en donde pues no hay mucho desarrollo mental o no hay posibilidades de asistir al psicólogo y de entender que las familias disfuncionales no son lo mejor, que no es el ejemplo, que hay otras maneras que, no sé, cualquiera puede llegar a la universidad si se lo propone, pero sin el egoísmo, ¿no? Porque todos en algún punto lo que queremos es salir, ¿no? De alcanzar el éxito de alguna manera. No todos tenemos las mismas posibilidades y claro, no cualquiera llega a triunfar en la vida, pero porque también es muy limitado el conocimiento. O sea, si yo veo compañeros o veo gente que tiene mi edad y no tienen esas posibilidades, pero también su mentalidad es limitada, en donde jamás se imaginan al llegar a la universidad, en donde jamás se imaginan salir del país, en donde no se imaginan una vida que no sea tener hijos y trabajar 16 horas al día. Entonces considero que, no sé, también expandir esta mentalidad a los jóvenes, a los niños. Creo que sí, como dicen, la educación es lo más importante, pero cuando no hay educación, o sea, creo que hay una brecha enorme, creo que hay una frontera en la educación. O sea, está la juventud, está una frontera y está el sector educativo, en donde es difícil llegar hasta allá. Ajá, es difícil adquirir el conocimiento para una persona que está limitada mentalmente, que cree que todo es tener una familia y tener 8 hijos y trabajar y trabajar y trabajar para sobrevivir y no tiene otras posibilidades porque no alcanza, porque jamás conoció a alguien que le dijera, oye, hay otro mundo. Y en donde también en la educación, pues muchas veces pues es difícil, ¿no? Porque cuántas veces no te has encontrado a niños que los discriminan también los profesores, ¿no? Que los maltratan psicológicamente. Entonces, creo que ahí también, pues hay muchísimo, ¿no? Creo que se puede hacer mucho como persona, incluso aunque no estemos dentro de la educación, ¿no? Yo como compositora y como cantante, lo que puedo hacer es como, pues, dar un buen ejemplo, ¿no? A las personas que me siguen, pero también ustedes como profesores, como escritores,
no sé, como desarrollar a la persona que tienes de inmediato, ¿no? Que puedes dar una posibilidad y una esperanza, no solamente a las personas que están cerca de ti, sino puedes poner el ejemplo, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Nos informan que también se encuentra una de las autoras del texto, la doctora Dinora Gabriela Miller Flores, y es una oportunidad de escucharla y es una oportunidad también a ustedes de preguntar acerca del capítulo que escribe. Hola, muchas gracias. Ay, perdón, oigan, pues buenas tardes a todos. Yo estoy llegando un poco tarde porque además me perdí, pero con mucho gusto y aquí estoy. Alcancé a oír una intervención pues muy sentida y muy acalorada. Creo que muy bien, pues muchas gracias por la bienvenida y lo que ustedes quieran que conversemos. Finalmente, esta presentación del texto que hoy nos convoca se convierte en un conversatorio sobre el mismo texto y a partir de esto, del mismo texto, afloran muchas cuestiones que tienen que ver con el sistema educativo nacional y los problemas que enfrenta la educación en nuestro país. Y no solamente nuestro país, sino nuestra América, como dice José Martí. Y dice porque sigue siendo nuestra América. Aquí hay una presentación, una participación. Hola, yo soy Alejandra, soy hermana de Pedro. Y pues bueno, no he leído el libro porque hizo favor de vender mi ejemplar el día que lo llevó, pero lo leeré. Y bueno, solamente preguntar y no para polemizar o para hacer alguna cuestión aquí política, ¿qué problemas, porque supongo que los hubo, qué problemas hubo cuando la Cuarta T vio este libro? Porque bueno, supuestamente hay libertad de expresión, pero yo quiero suponer, bueno, a ver, no partamos de supuestos. Quiero pensar que pues a lo mejor no agradó mucho este libro. Entonces, solamente mera curiosidad. Lo decía yo al principio, este texto no es, el libro no es un análisis personal del titular del Ejecutivo. El libro puede ser o es políticamente incómodo, pero académicamente pertinente, ¿no? Puede entenderse el título del libro también como un arma de dos filos porque llama mucho la atención, lo cual invita a la lectura si efectivamente queremos constituirnos como ciudadanos, como académicos, como estudiantes. Podemos entender muchas cosas de lo que está pasando. Obviamente en espacios más amplios y cuando las personas toman posiciones, si nada más uno se queda con el título, también se vuelve peligroso. Si esto también se maneja de distintas maneras en las redes sociales, es peligroso. Nos ocasionó algún tipo de problema el título por la portada, por el nombre y no por el contenido. Digámoslo que en algún sentido sí, pero bueno, finalmente nosotros estamos apostando a los lectores, estamos apostando a que se revise el contenido, estamos haciendo esta exposición pública de las ideas para que finalmente vean que hay un trabajo académico serio y bueno, pues en las distintas intervenciones nosotros intentamos decir una y otra vez cómo este trabajo ha sido resultado de un esfuerzo de muchos colegas con mucha experiencia, con mucho ímpetu, con perspectivas teóricas, metodológicas,
que provienen de diversas instituciones y no es un golpeteo hacia determinada forma de gobierno, es un análisis sobre las decisiones de este gobierno, pero también de los gobiernos anteriores, ¿no? Sería todo. Sí, yo creo que el título es, como todos los títulos de los libros, pues tiene que ser comercialmente atractivo. El contenido ya es distinto, incluso la pregunta de cambio, continuidad o regresión no se puede contestar solamente en una sola dirección. Hay cambio en las ideas, cambios importantes en las ideas, en las filosofías políticas del gobierno, eso es un cambio, pero hay una continuidad en el sentido de que a veces los programas, como decía anteriormente, no dan resultados, ¿no? La idea de decir, se acabó la idea meritocrática, entramos a una perspectiva de derechos, todos van a la universidad, obligatoriedad para el Estado, es un cambio muy importante para el gobierno, pero pues ya cuando vemos cómo se implementan ese tipo de ideas, pues los resultados es que sigue habiendo exclusión, sigue habiendo un retraimiento del gobierno para otorgar recursos, a pesar de que dicen todos a la universidad, no dieron los recursos para ir a la universidad. Y eso es una continuidad, pero con un cambio en la idea. Y esas son cosas que ojalá uno cuando escribe, pues escribe para el medio académico, para la discusión, porque uno discutiendo es como puede uno reformular ideas y avanza el conocimiento, y le queda a uno la esperanza. A mí me queda la esperanza, muy influenciado por el doctor Latapí, de que el conocimiento pueda tener una utilidad para la sociedad, para los gobiernos. Y yo sí quisiera, ¿no? En algún momento que el gobierno actual, pues escuchar, porque es un razonamiento de unos académicos, de distintas universidades, con diferentes perspectivas, y que ojalá pudiera tener o pudiéramos encontrar un medio de interlocución con ese gobierno, con este gobierno, precisamente para, quizá nosotros los académicos, para entender por qué las cosas no funcionan, pero ellos también tratar de decir, pues si no funcionan las cosas que tú propusiste, pues ahí hay una oposición atrás y que te va a decir que estás haciendo mal las cosas y te va a ir mal en las votaciones, en las elecciones, porque así funciona la democracia. Y creo que eso debería ser un incentivo para que ellos pusieran atención a estos trabajos, ¿no? Es un deseo. Bien, ¿alguien más de los asistentes desean preguntar, dar su opinión? Sí, ahí atrás. Gracias. Por favor, se presenta. Buenas tardes, soy Mauricio, acompañante de Narda. Y yo tengo una pregunta para los autores que guste responder. Que si ustedes estuvieran encabezando la reforma, ¿qué hubieran hecho diferente o qué hubieran cambiado? Sí, creo que es una pregunta un poquito amplia, pero... Nora quiere. Sí, gracias. Hola, otra vez. Ahora sí voy a hablar del capítulo un poquito y a dar respuesta sobre el capítulo que escribí, sobre el planteamiento del compañero. Yo trabajé el capítulo que trata sobre las universidades Benito Juárez, que estaban pues en su primer año de arranque de este proyecto nuevo. Yo, haciendo un poco como de referencia
a lo que habían sido las políticas en los gobiernos anteriores a partir de los años 90, en donde se diversificó el sistema de educación, se diversificó institucionalmente la oferta del sistema. Yo puse justamente la propuesta de las instituciones de las universidades Benito Juárez como una continuidad, hablando de, o sea, volviendo al título, como una política de continuidad, no como una política nueva, ¿no? Y bueno, pues justo lo que hago en el capítulo es hacer un argumento de por qué yo lo entiendo así y todo lo novedoso con lo que toda la narrativa de este gobierno presenta a esta institución, a mí me parecía que no era más que una continuidad de una política que se venía sosteniendo desde ya, insisto, los años 90, sobre cómo ir generando nuevas opciones y modalidades institucionales y de oferta, pero descuidando lamentablemente el contenido académico, el presupuesto que se le asigna a las instituciones para hacerlas sostenibles y viables, ¿no? Y creo que, bueno, pues ahora lo estamos viendo. Tenemos profesores despedidos, tenemos una situación bastante crítica al interior de las VBJ. Insisto, lamentablemente, porque lo que quisiéramos nosotros es generar propuestas de inclusión para los estudiantes que lamentablemente han quedado excluidos del sistema, pero con mucho mejores condiciones, ¿no? Y por ahí decíamos, seguir generando opciones pobres para los pobres no es ninguna nueva propuesta ni ninguna propuesta realmente viable para ofrecer un derecho efectivo a la educación, ¿no? Hablando en términos ahora de que efectivamente el cambio de perspectiva hacia el derecho, creo que una forma de ampliar derechos no es abaratando los contenidos ni solamente ofreciendo espacios en las instituciones, sino ofreciendo contenidos que realmente sean pertinentes para el desarrollo de las personas, ¿no? Y que les permitan insertarse de la mejor manera en el mercado ocupacional y les garanticen eventualmente una movilidad social efectiva. De otra manera, solamente simulamos el derecho y la ampliación del derecho a la educación. Eso es lo que yo te respondería. Sí, esta pregunta es muy interesante. Qué bueno que la hicieron porque creo que a futuro podríamos pensar en ampliar el trabajo que se hizo aquí con estas ideas, decir, ¿qué se hubiera hecho distinto? Miren, yo, por ejemplo, el capítulo primero de un estupendo colega, Alejandro Márquez. Alejandro aquí, que habla sobre el financiamiento de la educación, solamente el 10% del presupuesto federal es modificable. El 10% del presupuesto federal. De ese tamaño, para ser realistas, tendrían que ser las propuestas, pero las propuestas son tremendamente grandilocuentes. Y eso es lo primero que yo le hubiera dicho a una autoridad. Mire, señor presidente, usted tiene un presupuesto educativo de tanto, todo esto se va para pagar salarios y solamente tiene 10% para hacer algún proyecto. Piénsele cuál. Segundo, los textos de Dinora, de Gustavo, sobre equidad de la educación. A mí me parece que hacer una opción escolarizante y escolarizada como las universidades de Benito Juárez fue un error. La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, propuso, ¿por qué no ese presupuesto, 1,000 millones de pesos, a esas universidades? Lo concursan con las universidades públicas, que ya tenemos capacidad instalada, que sabemos cómo están nuestros profesores, y concursamos esos recursos y tratamos de que jóvenes en mayores desventajas entren a las mejores universidades del país, ya con una capacidad instalada, ya con profesores más o menos probados, no intentar otra vez. ¿Qué hay en la cabeza de las personas que hacen las políticas? Pues la idea de trascender históricamente. Vamos a hacer un modelo de universidad. Oye, pero eso es inefectivo. Pues sí, pero es el sello de la casa.
Entonces ahí la pregunta es, ¿importa la equidad en la educación superior? Pues pareciera que no. Después hay 3 capítulos sobre las normales que, así como tienen razón mis colegas Noemí y Gustavo de que no están representadas la UPN, están representadas en este libro las escuelas normales, las cuales normalmente son excluidas de los análisis de educación superior, ¿no? Y es un sistema de educación superior desde 84, que se hace la reforma, para que fuera sistema de educación superior la escuela normal. Una de las banderas del presidente fue reforma a las escuelas normales. Todos dijimos, excelente, eso es necesario. ¿En qué consiste la reforma? Autonomía de gestión. Déjenlas operar, las que puedan operar solas, que no tengan el yugo centralista que tienen en términos de diseño curricular, lo han dicho colegas como Ángel Díaz Barriga y otros colegas que saben más de normalismo que yo, y eso no ocurrió. Y la pregunta práctica es, ¿por qué no ocurrió? ¿Por qué si el gobierno ganó los votos hablándoles a los maestros de esa manera, convenciendo a los normalistas con un discurso, una narrativa de revalorización, no pudo concretar una reforma a las escuelas normales que realmente fuera verdadera y que tenía además muchos antecedentes de poder ser exitosa, porque había muchos estudios que ya mostraban que no estábamos haciendo las cosas bien ahí? Y eso no ocurrió. Entonces, el punto es, ¿por qué? Y esos factores, al identificarlos, nos pueden dar la respuesta ahora por dónde. El texto de nuestro colega Jesús Galaz y de Jorge Martínez Stack es interesantísimo. Cuando hablaba Jesús, yo no sé si en algún momento estos textos fueron como cuando los escribieron, cuando los hicieron, como que ya iluminaban la ruta que iban a seguir las políticas, y luego se comprobaron con algunas cosas como los estudios del Coneval y las evaluaciones externas. Creo que lo que dice Jesús, lo que dice Gustavo es particularmente importante. Lo que dice Jesús y Jorge es, ¿por qué si hay una crítica articulada de los investigadores de la educación superior diciendo que los académicos en las universidades tenemos problemas, están documentados, hay evidencia, no pudieron transformarse las condiciones de los trabajadores de las universidades? Por un lado, dicen los colegas, hay un discurso de revalorización hacia el Magisterio de Educación Básica, pero al sector universitario, pues ¿cuál revalorización? Pues miren en qué condiciones estamos ahora, ¿no? Persiguiendo a científicos, diciéndoles a las universidades que son, o somos, unos flojos. Ahí no hay un discurso de revalorización, ahí hay otra cosa. ¿Por qué la narrativa es tan diferente? Porque saben que los universitarios no nos tragamos los cuentos y los cuestionamos. Hay que aflojar a las universidades para no defender el presupuesto público. Hay que debilitar al cada vez más debilitado y más pequeño grupo de académicos que cuestionamos, ¿no? Ese es un tema interesante. Y al final, la trayectoria académica que escriben Angélica Buendía y Ana Pérez sobre las condiciones en la UAC, donde hay ciertos cambios institucionales que sí se hicieron de acuerdo a las críticas que académicos como Eduardo Ibarra hacía, pero que parece que no resulta en la UAC. Se hicieron cambios, pero siguiendo ciertas recomendaciones, pero parece que no resultan. Y eso les digo, a mí me parece que es una reflexión para todos los estudiantes, de decir, ojo, no bastan las buenas intenciones. Vivimos las políticas todos, cada uno, y tenemos que tener una posición, ¿no? Para criticarlas, para construirlas de una manera distinta, y como decía Jesús, pensar qué posición tenemos los académicos dentro de los cambios educativos que ocurren y cuál es nuestra responsabilidad en esos cambios. Entonces, pues eso es lo que yo diría. Creo que no contesté la pregunta de qué haríamos diferentes, pero sí, ¿no? Pensando, pues desde la cruz de mi parroquia, que es la academia, ¿verdad? Gracias, maestro Flores Crespo. Y no sé si alguien más desea participar. Sí,
y al maestro. Un poco también en afán de darles respuesta a esa pregunta que es súper complicada. A mí se me ocurren dos cosas que se tendrían que pensar de forma diferente. En primera instancia, pareciera ser que este tipo de iniciativas como la Universidad Benito Juárez, y hay un montón de proyectos parecidos, están hechos por personas que no conocen el sistema, ¿no? No conocen el sistema ni cómo funcionan las cuestiones educativas. Y me voy a referir a dos cosas en particular. Algo que hemos descubierto en algunos estudios que he hecho con José Luis, pero también con otros colegas, es que en todos los estados de la República existe un fenómeno muy raro, que los lugares que se ofertan cada año cuando hay convocatorias, tanto en escuelas privadas como en escuelas públicas, pongan una escuela cualquiera, pública o privada, ofrece 100 lugares. Y en muchos lugares hay una sobredemanda, sobre todo las escuelas estatales, las universidades estatales, o la UNAM, o el POLI, o la UAM, siempre tienen sobreoferta. Sin embargo, cuando vemos realmente quiénes se inscribieron, hay lugares de los que se abrieron que no fueron ocupados. Ahorita estamos haciendo un estudio sobre Oaxaca, y en el ciclo 2018-2019, alrededor de un 30% de los lugares que estaban ofertados, tanto en la oferta pública como en la privada, no se ocuparon, aunque había más personas que estaban solicitando entrar. Y eso lo vimos en Oaxaca, y eso lo vimos en el Estado de México, y eso ocurre en las escuelas desconcentradas de las universidades estatales. Entonces, si conocieras un poquito el sistema, dirías, ahí hay capacidad instalada, hay lugares, porque no dirían que no hay lugares, hay lugares. Entonces, ¿cómo hacer para que se ocupen esos lugares que ya están? En primera instancia, yo creo que tendríamos que conocer bien de qué va el sistema y cómo funciona, y dónde ya hay oportunidades sin invertirle dinero, porque esos lugares ya están ahí. Eso por un lado. Y por el otro, pensar que si es que plantas una escuela en cualquier lugar, en un lugar pobre, que es un poco la idea de las Benito Juárez, ir a los lugares más pobres, que tengan más migración, donde haya más violencia, donde haya alta concentración de población indígena, pone una escuela y se resuelve el problema. No, sabemos que para que las cosas funcionen en la escuela, se necesita una transformación de lo que está alrededor también, ¿no? En lo que estamos haciendo sobre Oaxaca, hay una cosa muy loca, de repente hay escuelas que no hay forma como pueden llegar, no hay carreteras para llegar a las escuelas. Entonces, pones una escuela donde no hay acceso para ella. O pones una escuela y ofertas una carrera que no tiene un espacio para las personas que egresen donde van a trabajar. Entonces, pues le puedes invertir mucho a la educación, pero si no va acompañada de otra serie de políticas públicas alrededor que generen trabajo, que generen seguridad social, que generen otro tipo de bienestar acompañado de lo que hace la educación, no hay forma de que cambie la cosa. Entonces, a mí me parece que hay que pensar las cosas de forma un poco distinta y conocer el sistema para ver ya de lo que ya está, qué se puede aprovechar, incluso sin invertirle más dinero. Esa sería mi respuesta. Bien. ¿Alguna otra participación? Sí. Llama mucho la atención. También algo que hay que tomar en cuenta es la eficacia y el eficaz que se necesita para cada estudiante. Retomar estas dos palabras van a ser muy importantes en un sentido de evaluación. La evaluación, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y eso hace retomar mucho el cambio que se le hizo a la reforma en el 2013 en los presupuestos de cómo desmembrenan todo el sistema de educación a partir de esta reforma. Cómo se le hace a un lado a los maestros, pero que también necesitamos encontrar tenemos que encontrar si verdaderamente lo que está pasando arriba, ahora sí que a nivel Estado, si es un proceso hegemónico el que estamos viviendo hoy en día. Eso es algo que hay que tomar mucha conciencia porque está tocando fuerte la puerta. Entonces, a nosotros evaluar ese sistema de eficacia, también es importante que como el sistema educativo ahorita se encuentra en una cuestión no crítica,
y que nada más estamos haciendo reproducciones de una educación una educación bancaria. ¿Sí? Y eso es desgraciadamente a que también la UNAM tiene un cierto privilegio, el que en este caso en la Universidad Autónoma de México, ellos retoman qué tipo de gastos van para cada institución. Entonces, ahí es la pregunta. Tal vez también necesitamos ver si esto es un proceso hegemónico y que en su tiempo Roosevelt lo dijo, al igual que Boaventura de Sousa. Gracias. Bien, bueno, vamos cerrando esto con nuevamente invitarlos a leer el texto. Podemos no estar de acuerdo con la política educativa del actual gobierno, pero lo que sí queda claro es que a la hora de evaluar la política del actual gobierno, tenemos que tomar en cuenta en qué condiciones el gobierno se encontró con la política educativa de este país. Esta educación, este fracaso de la educación no es de ahora. ¿Cuántos años de educación tuvimos con los gobiernos priistas y con los gobiernos panistas? Y tenemos que ser críticos. Y bien lo dijo el maestro Flores Crespo, la academia tiene ese privilegio, pero también ese compromiso que a la hora de hacer la evaluación de una política educativa, tenemos que hacerlo en el contexto de la historia y en el contexto de la política internacional. Bien, agradecemos la participación, la asistencia de todos ustedes. Yo quiero, en primer lugar, agradecer el apoyo que nos brindó la NUYES, en presencia aquí del compañero Sergio Corona, el apoyo que nos dio la librería una vez más, y le hacemos entrega de este reconocimiento. Sí, yo quiero decirle que es nuestra librería. Yo en esta mesa, ahí trabajo las asesorías, las tutorías con los alumnos, porque es una invitación a tomar café, a comprar libros, a leer el periódico y a trabajar la academia fuera de las instituciones educativas. También queremos hacerle un reconocimiento a la compañera alumna Narda Lisset Contreras Razón por su participación. Por último, el reconocimiento a la compañera alumna Noemí Mayra Vázquez Contreras por también su participación. Y esta actividad también tiene que ver con nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Compañero Héctor Manuel Torres nos ha apoyado en esta y en otra ocasión en toda la parte de la difusión. ¿Que nos puedes decir si hubo conexión? No sé cómo le llaman ustedes. Hubo 90 reproducciones en todo este evento y hay también 90 comentarios. Bueno, eso es muy importante. Y el apoyo a todas las compañeras de la librería. Y los invitamos entonces a otras futuras participaciones del compañero Alexis, que está allá también, que hace posible el trabajo que esto después se envíe al universo. Y a ustedes que con su presencia, su participación, les agradecemos mucho el estar aquí en esta actividad académica fuera de lo académico formal. Muchas gracias. Sí, nuevamente, no se vayan sin antes de comprar libro, de tomar más cafés, en plural, en broma.